Iniciar la última fase de la jornada de hoy hablando de mercados. Tenemos con nosotros a Joan Riera, que es consultor de Kantar Worldpanel. Joan es director del servicio de cliente de la oficina de Kantar en Barcelona. Es la consultora de mercados de referencia internacional y es una empresa que tiene más de 60 años en estos menesteres. Así que, Joan, cuando quieras. Antes de nada, me gustaría preguntarle a la organización, porque como vamos con tanto retraso, que esto se supone que debería haber acabado a las 7, ¿no? Pero no sé qué plazo tenemos para superar esa hora. 7:30, ¿sí? Bien. Bueno, Joan, pues venga, cuando quieras, haznos tu presentación. Cuéntanos cómo va el consumo de pescado en España. La presentación está... Bueno, mientras tanto, muchas gracias por invitarnos o por invitarme al evento y a este fantástico lugar. Perfecto. Yo en los próximos 20 minutos voy a hablar de algo mucho más aburrido de lo que habéis hablado en las dos últimas intervenciones, ya lo siento. Y voy a hablar del consumidor, ¿vale? Y para ello voy a intentar hablar de la importancia de los productos del mar en nuestra dieta y en nuestra cesta, en nuestro día a día. Y, en segundo lugar, un punto sobre retos y oportunidades, siempre desde el punto de vista del consumo y del consumidor. Para ello, más allá de daros mi opinión, que no es lo importante, voy a intentar aportaros algunos datos e intentar cuantificar qué está pasando en el mercado y cómo el consumidor está consumiendo los productos del mar. Y para ello, lo que hacemos desde Kantar, desde hace muchos años, es lo que llamamos un panel de consumidores, que son 12.000 hogares que de forma continua nos declaran todas las compras que hacen de alimentación y de productos para el hogar. ¿Sí? Esto es además fuente del Ministerio para el informe de alimentación que hace cada año. Y si queréis más información, hay mucha información pública y si no, pues después me podéis pedir más o cualquier aclaración en las preguntas. Solo para empezar a poner algunos datos, y veréis que hay muchos datos, y espero no digo raros de datos. Aquí veis el consumo, el dato que está en dorado es la penetración individual a la hora de consumir verduras, carne, frutas, pescado o huevos. Y como podéis ver, lógicamente el pescado está presente en el 79% de los individuos de forma semanal y lo consumimos de media unas 3 veces a la semana. Ahora seguro que estáis pensando, yo consumo X veces, supongo que aquí en Galicia pues será mucho más de 3, aunque comiendo me he sorprendido de que no siempre es así. Pero en todo caso, como veis, ocupa un sitio muy importante en nuestra dieta. Además, si nos fijamos en todo lo que nos gastamos en un año en productos de alimentación y de droguería, en este caso, fijaros que el 43% de todo lo que nos gastamos son productos frescos. ¿Vale? España no deja de ser un país de frescos, en el buen sentido de la palabra, y de estos, fijaros que del 100% de lo que nos gastamos, un 11% son productos del mar, ya sean pescados, mariscos, frescos, congelados o en conserva, pero es una parte muy importante de lo que nos gastamos, de todo nuestro presupuesto, en productos para casa. Además de la cantidad, que es importante, en este sentido, en este sector, nos encanta la variedad. Y fijaros la cantidad de variedades, y hay muchas más, evidentemente, aquí hemos puesto las más importantes. El dato que hay detrás es en cuántos hogares, como mínimo, una vez al año se compra este tipo de productos. ¿Vale? Tenemos una larga lista, pues desde dorada hasta el último, que es pez espada. No sé si lo veis desde atrás, pero si no, luego tendréis la información, que entra entre un 20% y un 50% de los hogares. Luego un segundo grupo, donde estaría bacalao, calamar, anchoa, mejillones, que está entre el 50 y el 70% de los hogares, compran al menos una vez al año este tipo de productos. Y por último, o en primer lugar, mejor dicho, langostinos, que aquí hay langostinos y gambas, merluza y salmón, que son el top 3 variedades más consumidas en España. Este dato es de penetración, pero lo que es la frecuencia de compra, la frecuencia de consumo está totalmente ligada a cuánta gente compra. Por lo tanto, no hay grandes diferencias si viéramos el volumen absoluto de las variedades. ¿Sí? Y también es destacable aquí, fijaros que hay mucha variedad. Gran parte de esto, bueno, y no sé si es primero el huevo o la gallina, pero es creo algo característico de España, es el gran peso que tiene el canal especialista en este sector. Este número lo que nos dice es, este 29% es del 100% de gasto que hacemos en productos del mar, el 29%, una tercera parte, los consumidores lo hacemos en canal especialista.
Entendiendo por canal especialista, pues los mercados, las pescaderías, si habláramos de carnicerías, pues carnicerías, etc. En este caso es pescaderías y tiendas específicas de congelados y de productos del mar. El resto de canales, cuando hablamos de surtido corto, hablamos de básicamente Mercadona, Lidl, Aldi y Día. Es decir, cadenas de supermercados que juegan o tienen una estrategia de precio bajo y lo hacen con un surtido de marcas y de variedades muy corta. Sí, por eso el nombre. Un segundo grupo, que serían los supermercados sin Mercadona, y quitamos Mercadona porque ya veréis que tiene un peso muy importante en el consumo familiar, que representa un 21%, los supermercados casi un 10%, y por último, que aunque ha crecido muchísimo y se habla mucho, pero todavía es muy pequeño, el canal de e-commerce online, que solo representa un 1,5% de las ventas de pescado. Fijaros también en el comparativo, si comparamos este mismo dato con dónde compramos alimentación en general, el canal especialista es prácticamente el doble en nuestro sector, ¿vale? Y esto, y os decía antes que no sé si era el primero huevo o la gallina, el canal especialista fomenta la variedad y, por lo tanto, el tener o el hecho de que nos guste la variedad hace que tengamos un canal especialista muy fuerte. No sé qué va primero, pero en todo caso es un rasgo característico y que creemos que hay que cuidar, porque además cuando vemos la evolución de estos canales, fijaros que hay una erosión en los últimos 20 años del canal especializado en todos los países de Europa, pero especialmente, como podéis ver, en el último año ha caído bastante, ¿vale? Y esto, hay dos motivos principales. La gente o el consumidor en este último año, después de todo el ruido mediático, de la inflación, de los precios, de la energía, etcétera, está yendo mucho más a canales, a cadenas de surtido corto. Fijaros el crecimiento que ha tenido tanto en alimentación como en vuestro sector, este tipo de cadenas creciendo muchísimo porque la gente va ahí pensando que va a tener un mejor producto o un producto a mejor precio, mejor dicho. ¿Sí? Si entramos en el detalle de quién hay detrás de estos canales, fijaros el peso que tiene Mercadona en vuestro sector. Es casi una tercera parte de todo lo que compramos los españoles, de todo lo que nos gastamos los españoles, un 28,2% lo hacemos en Mercadona. Y esto además ha crecido 2 puntos con respecto al año pasado. Por lo tanto, es la cadena que más ha crecido tanto en alimentación como en vuestro sector, ¿sí? Pero no solo Mercadona, también Carrefour, Lidl, Aldi y cadenas regionales también están creciendo porque, de alguna forma, el pastel que hoy tiene el canal especialista cada vez más se está yendo hacia la gran distribución, ¿vale? Hasta aquí hemos hablado de cuánto se compra, de qué se compra y dónde se compra. Dejadme hablar también de cómo ha evolucionado el consumo en los últimos 4 años, ¿sí? Y han sido 4 años seguramente hemos vivido los años con mayores cambios sociológicos y de consumo que, al menos los que estamos en la sala, ya hemos podido vivir o recordar. Esta sería la línea de cuánto compramos mes a mes productos del mar. Fijaros con el pico que hay típico a final de año para Navidad. Esta segunda línea sería la que marcamos en 2020 y veis cómo en lo que aquí llamamos P4, P5, que sería abril, mayo, hay un pico de consumo altísimo, nos encierran en casa y todo lo que hacíamos en los bares y restaurantes lo comemos en casa, con lo que las compras para el hogar se disparan. En 2021, a principio de año, todavía seguimos confinados, si recordáis, o parte de la población sigue confinada, con lo que el consumo es mayor al que teníamos en 2019 y en 2020, pero ya empieza a estar por debajo, ya empezamos a devolver volúmenes a la restauración. Y, por último, 2022, desde el primer periodo del año, estamos en negativo con respecto, ya no al año pasado y al anterior, que fueron atípicos, sino con respecto al 2019. ¿Sí? Y aquí hay varias hipótesis, varios motivos. Uno de ellos puede ser la enorme sensibilidad que hay hacia el precio, lo que hace es que la gente esté yendo a buscar recetas o productos más baratos, que le cunda más el presupuesto a la hora de hacer la compra. De hecho, si vemos esta misma foto en valor y gracias al incremento de precios que ha habido en el sector desde 2020 hasta ahora, fijaros que compensa y está algo en positivo con respecto a 2019. ¿Sí? Si agregamos todos estos datos para que sea un poco más entendible, tengamos una foto final de qué pasa en el sector, aquí veréis, este es el resultado, el crecimiento en volumen de alimentación, un 11%,
del año 20 contra el 19, es decir, el año de la pandemia, es un crecimiento brutal. Pensad que el consumo que hacemos en casa se mueve aproximadamente un 1 o un 2% arriba o abajo en función de cuánta gente hay para consumir, pero no un 10%, esto es fruto de la pandemia. Al año siguiente cayó un 7% porque devolvemos parte de este volumen a la restauración. Y el último año, este año, si lo comparamos contra 2019, fijaros que estamos algo por debajo a nivel de total alimentación y en el caso de pescado estamos bastante por debajo de 2019. Estamos un 8,7% por debajo del volumen que se vendía o que comprábamos los españoles en 2019. Esto es solo consumos dentro del hogar. Aquí no estoy teniendo en cuenta todos los consumos que se hacen en restauración. Si veis la información por especies, la mayoría siguen la misma tendencia que el total alimentación, solo se salvan los langostinos, el salmón y la dorada. ¿Sí? Y aquí estamos cogiendo el top 10 referencias o más que referencias, variedades del sector. Esta misma foto en valor es algo diferente, como podéis ver, bueno, si saco las animaciones, es algo diferente, es más exagerada y de hecho, fruto de la inflación tan alta que estamos teniendo en alimentación especialmente, está en positivo, está creciendo respecto a 2019, total alimentación un 8,8% todavía. Otra cosa, otra discusión son los márgenes, pero en términos de ingresos, de facturación, está muy por encima del 2019. En el caso de productos del mar, un 3,4% y, como podéis ver, prácticamente todas las variedades también están algo en positivo. ¿Sí? Con esto pasamos al segundo punto, que es intentar analizar o cuantificaros algunas oportunidades que vemos en el mercado y retos también. Y el primer reto, y no podemos escapar, y acabamos de hablar de ello hace un momento, es el precio. Es una inflación altísima que estamos teniendo en todos los mercados y si, tal y como dicen todos los especialistas y la gente que sabe de economía, vamos a acabar en una recesión o vamos a acabar en una crisis fuerte, lo que sí sabemos es qué podemos esperar del consumidor. Y lo que podemos esperar lo sabemos porque en la anterior crisis exactamente pasaron estas tres cosas. Y por este orden. La primera cosa, y lo que más afectó al consumo o a toda la destrucción de valor que hubo en aquel momento, es que se buscaba más precio. Y aquí hubo un cambio de variedades o de tipos de consumos más caros hacia unos más baratos o de marcas de fabricante hacia marcas de distribución. Esto explicó aproximadamente un 40-50% de todo el volumen que se destruyó en la anterior crisis. El segundo punto es menos comer fuera de casa, menos restaurantes y como más en casa, porque sé que así me ahorro dinero. Esto explicó aproximadamente un 40% de toda la destrucción de valor. Y el último, más austeridad, es decir, dejar de comprar algunos productos porque son caros y creo que no los puedo asumir. Y digo creo porque hay que poner en contexto que lo que pesa la alimentación de todo el presupuesto familiar es solo un 20% de todo nuestro presupuesto, con lo que si fuéramos matemáticamente a calcular qué nos implica esta inflación, probablemente no es tan exagerado, no es tan malo. Hay otros gastos que podríamos rebajar, que podríamos eliminar, que podríamos optimizar, que nos darían mucho más rédito que no hacer cambios en cómo consumimos. El segundo reto tiene más que ver con tendencias que hay en el mercado más de fondo del consumidor y que no son de este año, son de fondo y que en algunos casos son más importantes incluso que las variaciones en precio. Y aquí os he puesto algunas. Hay muchas más y depende a quién consultéis, pues os hablará que una es más importante que otra. En todo caso, lo hemos puesto en las más grandes, son las que estamos viendo que los últimos años, 3, 4, 5 años, más están moviendo a los mercados. Y de hecho es la conveniencia, es decir, la practicidad por una parte y todo lo que es buscar alternativas vegetales, ¿vale? Si nos vamos a la conveniencia, y para ilustraros por qué lo decimos, fijaros que a un 50% de la población declara que le gustaría tener más tiempo para cocinar o un 41% dice que parece no tener nunca nada de tiempo disponible. Por lo tanto, esta gente, muchos de vosotros seguramente os pasa, no tenéis tiempo para cocinar y esto lo que provoca es que categorías, no sé si lo veis desde detrás, pero porque está muy pequeñito, pero categorías como el caldo líquido envasado, el café en cápsulas, el gazpacho refrigerado, la tortilla, ensaladas o hummus, guacamole, lo que sea,
todas estas categorías, todos estos productos están creciendo en penetración, es decir, en porcentaje de gente que compra estos productos, entre 10 y 15 puntos en los últimos años. Y no paran de crecer. ¿Sí? A pesar de los precios y a pesar de la sostenibilidad, si queréis, porque todo esto está envasado en plástico, no paran de crecer. ¿Por qué? Porque ofrecen tiempo. Y al final el tiempo, lo que hemos visto es que es el mejor vendedor en productos o en el sector de alimentación. Y esto es un reto para el sector, ¿vale? Porque al final, si os fijáis, cuando preguntamos a la gente por qué consume pescado, por qué consume verduras, por qué consume carne en esa ocasión de consumo, lo que vemos es que en un 26% de las ocasiones la gente declara que consume pescado por ser práctico, por ser cómodo. Pero fijaros la diferencia que hay entre carne o verdura fresca. Esta batalla contra estos otros productos la tenemos perdida. En cambio, se consume pescado pues porque es saludable o por placer, pero no porque es cómodo, ¿sí? Con lo que hay un trabajo enorme para hacer entre la pesca, digamos, entre el origen y el consumidor final, un proceso de transformación del producto para que sea cómodo, que es inmenso. De hecho, esto, una de las cosas que provoca es que, por ejemplo, cuando comemos pescado y vemos en qué momento del día estamos consumiendo este producto y lo comparamos una vez más con verduras o con carne fresca, fijaros que en las comidas entre semana, que probablemente son las que hacemos más atareados, solo representan un 34% de todas las ocasiones que hacemos de pescado. En cambio, en carne, esto sube hasta un 51%. ¿Sí? Otra vía de buscar conveniencia es dónde lo compramos. Este slide lo habéis visto antes, y es que al final, si tengo que ir a hacer la compra al especialista de pescado, al especialista de carne, al especialista de verdura, luego tengo que ir al supermercado, me implica muchos viajes. Y lo que estamos viendo en los últimos 15-20 años es que cada vez más se están reduciendo el número de actos de compra. Es decir, la gente no quiere dedicar tiempo a ir a comprar. Prefiere dedicar tiempo a otras cosas. No tenemos tiempo disponible, lo que hacemos es concentrar todas las compras en un único viaje, en un único acto de compra. Y ese único acto de compra, quien se lo lleva es o la gran superficie, el hipermercado, o las tiendas pues, tipo Mercadona o surtido corto. Por lo tanto, aquí hay un trabajo, y que no solo pasa en vuestro mercado, sino en todos los mercados de productos frescos, que creemos que el supermercado regional y el hipermercado, si os fijáis en comparativo con Total Alimentación, tienen un papel muy importante para desarrollar. Será difícil frenar la erosión del especialista, pero tenemos dos vías: que se vaya directamente a las cadenas de surtido corto o que pase por supermercados regionales donde normalmente se cuida mucho más la variedad, la atención y la recomendación al consumidor final, y esto al final genera más valor en el mercado. Y por último, dejadme hablar del último reto, pero que es reto y oportunidad a la vez para el sector, y es el poder llegar a la gente joven, a los niños. Y aquí tenemos un par de gráficos. Esta es la curva y hay dos ejes, no me gustaría confundir. Esta es la penetración de cremas de cacao, ¿no? y de productos de crema de chocolate. Fijaros cómo cuando eres niño consumes mucha crema de cacao y luego poco a poco dejas de consumir hasta que no consumes prácticamente nada. Esto es cuánta gente está consumiendo crema de cacao en cada etapa de la vida. Y en cambio el pescado dibuja exactamente la tendencia contraria. Cuando eres pequeño le cuesta mucho más, y cuando eres mayor prácticamente todos, por encima del 90%, consumimos pescado. Y como reza el título, ¿cuánto nos cuesta comer pescado? Y aquí, lógicamente, hay una oportunidad brutal para que los niños coman mucho más pescado, es cierto. De hecho, si concentramos todas las ocasiones de consumo de pescado y marisco por edades, fijaros que en los targets jóvenes de 0 a 14 años es un 30% por debajo el consumo de pescado y marisco que de alimentación, ¿sí? En cambio, los hogares o los individuos más adultos concentran más de un 50% de todas las ocasiones de pescado y marisco. Y esto lo podemos ver como una amenaza, porque al final, si no educamos desde pequeños a que coman pescado y marisco, pues tendremos un problema de mayor. Pero también lo podéis ver como una oportunidad o como una bolsa muy grande de negocio. ¿Por qué? Porque, como sabéis, la población se envejece cada vez más. Y además, lo que sabemos es que la mayoría de productos, de alimentación,
su consumo no se arrastre en el tiempo. Es decir, si yo de pequeño consumo crema de cacao, no voy a consumir crema de cacao de mayor, sino que cuando soy mayor voy a buscar más productos de salud, voy a tener más tiempo, voy a cocinar más y por eso el pescado, por ejemplo, se consume mucho más en targets más adultos que no en los más jóvenes. Por lo tanto, si todas las tendencias demográficas es que va a haber mucha más gente mayor, ahí tenéis o tenemos una bolsa de crecimiento y una bolsa de negocio muy, muy importante. Y con esto acabo. Me gustaría dejaros con 4 conclusiones de esta intervención, y es que, como hemos dicho, pescado y marisco son ingredientes básicos de la dieta de los españoles. Lo consumimos unas 3 veces a la semana y prácticamente el 80% de los individuos lo consumen de forma semanal. La comodidad a la hora de preparar, pero también de ir a comprar el producto, es uno de los grandes retos del sector y hay una gran bolsa de negocio para explotar aquí. El supermercado regional y también el hipermercado, pero sobre todo el supermercado regional, tiene un papel clave en esa erosión del canal especializado hacia el canal de solo precio. Y por último, este gran consumidor, que tiene más de 50 años, lo podemos ver como un reto para hacer que los niños consuman más, pero también como una gran oportunidad y aprovechar este envejecimiento poblacional. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Si tenéis preguntas. Muchas gracias. Me gustaría preguntarte, ya que te tenemos aquí, a ver si nos puedes hacer un poco una previsión de qué se espera para Navidad y sobre todo de cara al año que viene, ¿no? A partir de enero, que ahí sí que a lo mejor se pone más peligrosa la cosa. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues es la pregunta del millón, ¿eh? Porque si os fijáis, y seguro que si leéis prensa económica, desde principios de año nos decían que venía una crisis brutal y que la gente dejaría casi de comer, ¿no? Y al principio era antes de vacaciones, llegó vacaciones, la gente se fue de vacaciones y entonces lo que decían los gurús, decían, vale, sí, ok, pero cuando volvamos de vacaciones en septiembre esto se va a pegar una leche brutal. Y tampoco ha pasado. Y vas a buscar restaurantes y están a tope el fin de semana. Hay que tener en cuenta que venimos de un año o de 2 años donde las tasas de ahorro familiar están en máximos históricos. Con lo que ahí hay un remanente de dinero que se está gastando y que lógicamente pues, va a ir disminuyendo, pero la gente tiene dinero acumulado, por una parte, aunque está bajando, y tiene ganas de salir después de 2 años de estar encerrados. Por lo tanto, ahora tenemos el Mundial y con el Mundial también se disparan los consumos y yo creo que vamos a empalmar Mundial con Navidad y en febrero ahí sí que va a venir la crisis. No lo sé. Y seguramente ni en febrero. El otro día escuchaba un economista que decía en España siempre vamos tarde con las crisis. Ya pasó en el 2008, tardamos 2 años en darnos cuenta que tenemos una crisis encima. Y ahora también está pasando lo mismo. En Estados Unidos ya están recortando mucho, en Europa están recortando mucho y aquí todavía estamos de fiesta. Eduardo. Joan, yo quería, antes de nada, darte la enhorabuena por tu magnífica exposición. Creo que es una exposición muy, muy, muy top para un sector y para estar en un pueblo tan pequeño como Celeiro. Y dentro de todos los datos que tú das se esconde la gran mentira también del consumo. Porque siempre se nos explica y se nos dice que el pescado es caro, que no se consume más porque el precio es muy alto. Y sin embargo ahí vemos el salmón con una guerra con la merluza que la está ganando el salmón. Y en AECOC, yo creo que estuviste en Bayona en el Congreso y se nos decía que, claro, que todos los productos de la pesca en España consumen un 2% de share en cuanto a promoción y el salmón solo el 20%. Con lo cual, al final es mentira. O sea, si tú haces una gran promoción, ponías el caso del queso cortado, de no sé qué, es mucho más barato comprar un queso entero que comprar un queso cortado. Pero si tú ganas tiempo y lo haces más fácil y lo haces más rápido para comer y tal, la gente está dispuesta a pagar mucho más. O sea, nos estás diciendo con todos tus datos que no vayamos a precio, que vayamos a mejora de producto, a hacerlo más fácil y a promocionar muchísimo más. Totalmente. El salmón, de hecho, es un ejemplo que ponemos. Nosotros trabajamos sobre todo con empresas de yogures, de detergentes, grandes empresas multinacionales, pero ponemos el salmón como un ejemplo. Detrás hay mucha inversión, hay mucho dinero del gobierno noruego, pero también hay toda una industria que se ha dado cuenta que transformando el producto, poniéndolo fácil, poniéndolo cómodo, se puede vender. Y de hecho ha crecido muchísimo en los últimos años.
Y yo lo pongo como un ejemplo. Otros ejemplos, si me voy a la crisis anterior, cuando la gran explosión de las cápsulas de café se produjo exactamente entre 2018 y 2008, y 2015, que es justo cuando estábamos en la mayor crisis y pagábamos 3 veces lo que cuesta una taza de café, pero por tener bueno, no voy a poner marcas, por tener una cápsula en casa que me diera un café bueno y cómodo. Las cápsulas de detergente, tanto de lavadora como de lavavajillas, también explotaron justo en ese momento. Es decir, si eres capaz de vender tiempo, es por lo que la gente está más dispuesta a pagar. Totalmente de acuerdo, más que por salud. Sushi. Exacto. Y de hecho, hay... Calculas el precio del pescado y sale a 100 y pico euros el kilo de pescado, porque lo demás es todo arroz. Totalmente, sí. Y no digo que sea fácil, porque lógicamente en vuestro sector es difícil el envasar, el cortar, el preparar, es mucho más difícil, pero creemos que es lo que más valor puede aportar al sector. ¿No debería preocuparnos que de las 5 principales especies vendidas, 3 no las pescamos nosotros? Sí, supongo que no es una pregunta. Por cierto, 2 son de Noruega. Bueno, acabamos ya No, esta... una más. ¿Una más por aquí? Perdón. Giovanna. Buenas tardes, Joan. Felicitarte por la presentación. Soy Giovanna Bermúdez, de Consemar. Nos estabas explicando que el 79% de la población consume pescado 3 veces por semana y parece un dato muy bueno, pero nos parece alarmante porque año tras año desciende el consumo de pescado en España. Entonces, si nos puedes decir cómo se explica ese dato, porque la verdad para el sector es preocupante. Y otra cosa es, luego decíamos que nos centrásemos también, que sería una buena oportunidad, poblaciones adultas. Pero muchas veces lo que pasa es que los niños marcan la alimentación en casa. Porque si ya no tenemos tiempo para hacer de comer para uno, si tienes que hacer 2 comidas, al final el niño marca un poco la pauta de lo que le vayan a hacer los padres. Entonces, es un poco que el sector no lo tiene fácil y cómo ves eso de cara al futuro. Gracias. Para mí las dos preguntas se resumen en lo mismo. Es ofrecer algo cómodo. Tú lo has dicho, cuando tienes una comida con niños, quieres ir rápido, quieres que el niño se lo coma, etc. Y es mucho más fácil hacer pasta que hacer, no sé, cualquier tipo de pescado al horno, porque tienes que saber prepararlo. La gente joven no sabe cocinar como antes, ni tampoco tiene tiempo ni paciencia ni de ir a la tienda a comprar un buen producto, ni de luego cocinarlo. Por lo tanto, creo que las dos se responden con lo mismo. Si el consumo de pescado está cayendo en los últimos años, yo creo que en gran parte es por esto. Fijaros que cuando hubo pandemia y nos encerraron en casa, el consumo creció muchísimo en casa. Creció incluso más que el total de alimentación. ¿Por qué? Porque teníamos tiempo. Si nos pusimos a hacer pan. Yo hice mi primera paella en casa y yo sirvo para lo que sirvo. Es n igual a 1, pero entiéndeme, el tiempo es crítico, es mucho más crítico a veces de lo que nos pensamos a la hora de escoger qué comemos y qué no. Bueno, estoy de acuerdo en que el tiempo es crítico, sobre todo en preparaciones de pescado, pero siempre va a requerir algún tiempo. Yo creo que es un reto que tenemos que solucionar entre todos, pero tenemos que darnos cuenta de que cuando llegue el e-commerce, nuestro producto no va a ser fácil de hacerlo llegar a casa. Es un producto fresco, es un producto que tienes que guardar, que genera espacios. El trabajo, es que parece que ves la encuesta y muy bien, pero vamos, el trabajo es arduo. Y el tiempo, evidentemente, sí, en pandemia estábamos todos en casa, pero la mayoría de las veces no vamos a estar. Ponía el ejemplo de pandemia porque para nosotros la pandemia fue un experimento sociológico brutal, en vivo en todo el mundo. Y ahí nos dimos cuenta de lo que realmente busca la gente y de lo que realmente consume la gente, dentro o fuera de casa, y ahí lo pudimos ver. Y lo decía porque cuando tuvimos tiempo cocinamos mucho más, hicimos más pasteles, más pan, más de todo. Pero a la que volvemos a la vida normal, digamos, a la vida ajetreada que tenemos, volvemos a dejar de consumir estas cosas. Entonces, ¿podemos cambiar al consumidor? Bueno, si lo logramos convencer, fantástico, yo creo que es complicado. Pero si no lo vamos a lograr convencer, pues nos tocará adaptarnos a nosotros, creo. Una última pregunta. Joan, no sé qué tal con el gallego. Ostras. Mario do Carme.
Non, máis que unha pregunta, quería facer unha serie de aportacións complementarias. Eu, polo que teño observado, o descenso o que se observa en datos estatísticos nos paneles de consumo, por exemplo, de caída do consumo do pescado, refírese máis ben ao pescado fresco. Si tomamos toda a referencia de todos os alimentos que conteñen pescado, verbigracia, un ben masa, como pode ser a pizza de atún, sube o consumo. Os produtos preparados, os novos transformados e as conservas de pescado están aumentando de forma bastante elevada o consumo de pescado. Entonces, o xeneral, esa hipótese xeneral queda un pouquiño coxa a respeito desta apreciación. É dicir, si temos todo iso en conta, pero non ten importancia, porque son distintos tipos. Estou completamente de acordo. Despois eu faría referencia ao papel do Estado cando fala de saúde, da Axencia Española para a Saúde e a Promoción dos Alimentos Sanos, da eliminación da obesidade infantil, dos produtos que se deben consumir para ter unha saúde mellor, levar hábitos saludables mesmo á escola. E aí hai unha responsabilidade enorme pública no control do que se come, de onde procede o que se come e como se proporciona a toda a población, non só a infantil, sino en toda aquela que fai comida en lugares colectivos, que podía estar controlada e prescrita polas propias normas estatais. Orientada, prescrita ou obligada, me dá igual, pero é en defensa dunha produción propia e dun criterio saudable fundamental. E aí o papel do Estado é decisivo, que fan en outros países europeos. E a respeito da comida dos nenos, realmente é unha cuestión que me parece de humor. Se o neno agora nos vai a decir o que ten que facer na vida, é mellor que os poñamos de gobernantes. E entonces xa acabamos enseguida. Xa que digan todo o que hai que facer. E fora, xa, sin chiste, hai un aspecto que se ten tratado moito nestes congresos que citaba antes Eduardo, a respeito de os prescriptores dos alimentos dos nenos. Eu teño aí unha teima especial. Son os pediatras, que son unha raza moi viciosa. E dicen que os nenos non deben comer pescado hasta non sei que idade, e está escrito e que poden tomar hasta polo de granxa deste que está hormonado 100%. Entón, cal é a comparación? Cal é o criterio? Pois que non o sei. Eu creo que leen en revistas yanquis que non saben o que é o pescado e o copian e pegan. Pescado blanco para un bebé é un alimento proteínico da mesma calidad e naturaleza que o mellor leite que se lle poda proporcionar despois do materno. E isto tamén teria que estar formando parte dos prescriptores, porque agora hai moito pai, que tamén o conozco, que leva o neno pediatra como os coches a revisión. Se los pesan, se los miden e lle dan un papel dicindo que ten que facer con él. Porque senón mira pa él e non sabe. E nesto da comida pregúntanlle ao neno: non bichedes nunca nun restaurante que cariño, que comes? E entonces un día un neno dixo: percebes. Muchas gracias, Joan. A vosotros, gracias.